Bien, vamos a intentar profundizar un poquito en este tema que a todos de alguna manera nos inquieta y nos preocupa. Ciertamente está basado en un librito que se ha publicado en estos días pasados con 8 discursos diferentes del Papa Francisco. El título del librito es ese mismo, La vida después de la pandemia, y vengo a orientar un poquito, después de pasar por la realidad que estamos viviendo, pues 2 objetivos de forma principal, ¿no?, con relación a estos mensajes que el Santo Padre da. Uno es sugerir una dirección, algunas claves y directrices para reconstruir un mundo mejor. El Santo Padre va a tratar en este librito. Yo no voy a analizar el libro, ni voy a leer el libro pormenorizadamente, ni mucho menos. Voy a hacer una reflexión partiendo de algunos puntos del libro y complementándolo con una visión personal sobre lo que yo pienso y que puede ser la vida después, precisamente, de estas circunstancias especiales que estamos haciendo, o que estamos viviendo. El Santo Padre está queriendo ver cómo este mundo cambia y necesitamos reconstruir, necesitamos meternos de lleno también en el mundo para transformarlo. Por eso sugerirá unas directrices, sugerirá unas claves, unos puntos de reflexión para poder vivir desde la fe también el fin de la pandemia y las consecuencias que nos pueda traer. El segundo objetivo que tiene el Santo Padre es sembrar esperanza. Y aquí es una parte que es clave, ¿no? Es cierto que el sufrimiento, el dolor, es algo que a todos nos paraliza, es algo que de una u otra manera nos sobrecoge, nos transforma y también nos hace experimentar a veces tristeza, nostalgia, miedo. Y el Santo Padre en todo momento nos va a hablar de esperanza, ¿no? No podemos pararnos, no podemos quedarnos solamente en ese aspecto negativo de la realidad que hoy estamos viviendo. Al revés, a partir de aquí hay que vivir, hay que trabajar por un mundo nuevo, hay que trabajar por una vivencia especial donde la presencia precisamente del cristiano tiene que estar más viva que nunca, ¿no? Recordando de esas palabras, que aunque somos del mundo y no vivimos del mundo, tenemos que transformar el mundo. Y esta sí es una de las claves también a la hora de vivir el futuro, a la hora de vivir el presente que tenemos entre manos. No se nos puede olvidar que el Señor nos ha pedido ser, nos ha mandado ser, luz del mundo y sal de la tierra. Por tanto, estas 2 cuestiones tienen que estar presentes también en este futuro, en este delineamiento hacia la vivencia desde la fe de estos momentos que estamos viviendo, en definitiva. Bien, como decía, estos son los 2 objetivos que el Santo Padre hace a través de estos 8 discursos, de estos 8 discursos, homilías, que va a transmitir desde el 24 aproximadamente de marzo hasta abril, hasta el Día de la Misericordia en concreto. Bien, la situación real que estamos viviendo es algo que yo creo que todos de una manera o de otra estamos experimentando. Es muy curioso cómo nos ha sobrecogido a todos esta pandemia. No sé qué tanto de información tenemos los que estamos en este momento conectados. Es cierto que el mundo se ha paralizado. Cuando uno recibe noticias de muchos países, ve las consecuencias de la pandemia, ve la cantidad de muertos, se ve el dolor, se ve el sufrimiento, se ve el aislamiento, la soledad. Es algo que realmente impacta. Yo, desde la experiencia que tengo, pues del conocimiento de mi familia, del conocimiento de mis amigos, ¿no?
creo que sois conocedores que en mi situación, en mis circunstancias personales, pues son muchos amigos míos personales que se han contagiado. Tengo amigos de la última parroquia donde yo estuve, en Sabadell, jóvenes, mayores, de todas las edades, pues que han vivido de una forma dura, dramática, difícil esta situación, ¿no? Por varias cosas. Por una parte, por lo que es en sí mismo la enfermedad. Hablando con uno de los jóvenes de mi parroquia, con Pedro, sanitario, enfermero, él comentaba, hablando por teléfono, cuando estaba recluido en casa, porque a él no le llegaron a hospitalizar, pero sí, pues me contaba su experiencia, ¿no? Esa sensación pues tan dura, ¿no? De dolor, de sufrimiento, esos síntomas que realmente le paralizaban, teniendo que dejar a los niños fuera de casa, quedarse solo, totalmente aislado. Y él comentaba que más que el dolor, que le dolía todo el cuerpo, todas las articulaciones, más que ese cansancio continuo, esa falta de respiración, más que todo lo físico, lo que a él le dolía era lo espiritual, ese sentirse solo, ese no poder estar con sus hijos, tiene un niño y una niña, ese no poder compartir con ellos, ese no poder ser acompañado por la familia, estar encerrado en casa totalmente. Le llevaban, si acaso, la comida y él mismo se la preparaba, no podía salir. Más digo que todo lo que implica el dolor, el sufrimiento físico, era el sufrimiento moral, el sufrimiento espiritual, la sensación de abandono, de soledad. También tengo otros amigos que pues incluso han fallecido, ¿no? En algunos casos, como pues, recuerdo mucho y con mucho cariño a Vicente, un hombre de Dios, enamorado de una forma impresionante de la Virgen, en la vocación de la Fuensanta, presidente además de esta hermandad, un hombre pues con una gran fortaleza y que murió. Y su esposa comentaba, si algo me duele, no solamente es la muerte de mi marido, sino el no poder acompañarlo en los últimos días. El que recibo una llamada por teléfono y me digan, Vicente está muy mal, vente a despedir entre cristales. No poderle tocar, abrazar, no poderle agarrar la mano en el último momento, sino en la distancia, con una cristalera por medio que ni siquiera el enfermo le podía ver, ¿no? Y cuando termina toda esta situación, el entierro, no poder acompañar a su marido, ella comentaba, no sé todavía ni dónde lo han puesto, porque las autoridades en España decidieron pues incinerar o enterrar y luego después, según las ciudades o los pueblos o los lugares, ya avisaban cuando pasara la pandemia de dónde estaban enterrados. Ciertamente Maruja, su esposa, nunca supo dónde su marido estaba enterrada, porque a los 10 días moría ella. Momentos duros, difíciles, realmente dolorosos, ¿no? Momentos en los que uno experimenta la fragilidad. Yo creo que precisamente esta pandemia lo que nos ha traído es un conocimiento real de lo que somos. Nos hemos creído Dios, nos creemos capaces de manipular la genética, dueños de la vida. Podemos decidir entre quién vive y quién no vive. Podemos decir si este niño puede ser abortado porque tiene defectos físicos, porque puede traer algún tipo de minusvalía. Nos creemos con esa capacidad de decidir si ya estás viejo y aplicar la eutanasia, o si la enfermedad que tienes nos sobrepasa económicamente y por tanto podemos prescindir para no agravar los gastos económicos, o incluso bajo el pretexto para que no sufra. Nos hemos creído dueños de la vida. Incluso pues se habla mucho hay quien dice, ¿no?, que este virus, como fruto de una manipulación genética, como un virus de laboratorio. Yo no soy científico, ciertamente no lo sé si es cierto o no,
pero que sí se está experimentando, que sí se está manipulando genéticamente, que incluso en algunos países se hacen niños a la carta. Quiero un niño de ojos azules, pelo rubio, sin defectos. Sí se está dando. Y no es ciencia ficción, sino por desgracia es cuando el hombre se cree Dios, dueño de la vida, y puede manipular. Nos hemos creído, pues, inmunes a muchas cosas, ¿no? Preocupados, pues, del estatus económico, preocupados del trabajo, preocupados de la situación, más o menos, vida de confort. Nos hemos preocupado de muchas cosas a lo largo de todos estos años. De hecho, seguramente más de uno de los que estamos aquí ahora podemos hacer un análisis y un examen de conciencia, viendo qué era lo que más nos importaba antes de la pandemia y qué es lo que nos importa en la pandemia. Y por supuesto, los países o los lugares donde ya están pasando, qué es lo que les importa más después de la pandemia. Seguramente, así a modo de chiste, pues hay muchas cosas, muchas anécdotas que cuentan, muchos memes que mandan, ¿verdad? Aquel niño que estaba en la puerta de la casa gritando: ¡que me liberen! ¡Ya no aguanto más a mi mamá! Porque ya lo ha encerrado con su mamá mucho tiempo, todos estos meses. O esas otras situaciones en las que se habla mucho también, algunos, ¿no? Ahora están dando más causas de divorcio que a lo mejor hace tiempo. Porque ahora convivimos más, porque ahora estamos más tiempo en la posibilidad del roce, de la discusión. Cuando justamente, pues tendría que ser motivo de todo lo contrario. Seguramente muchos matrimonios, cuando se han ido a casar, soñaban con vivir juntos, con compartirlo todo, con poder vivir una intimidad. Y ahora que se nos impone, ¿cómo nos cuesta? Quiero decir, esta pandemia nos está poniendo en nuestro sitio, nos está resituando, nos está haciendo ver nuestras limitaciones, nuestras tentaciones, nuestras necesidades, nos está haciendo experimentar lo que decía Santa Catalina de Siena. Ella decía: yo soy el que no soy y solo Dios es el que es. Dándose cuenta, por tanto, que la perfección solamente está en Dios, que la santidad solamente está en Dios, que la omnipotencia solamente está en Dios, y que en nosotros está, pues, la limitación, está los problemas, están los defectos, están todas estas cosas, ¿verdad? Por tanto, yo creo que el COVID, esta enfermedad, nos está haciendo que nos conozcamos a nosotros mismos. Y qué bueno que lo podamos hacer. Yo creo que es el momento de no huir de nosotros mismos. Es el momento de no huir del conocimiento de nuestras personas, sino al revés, es el momento de entrar más que nunca en nosotros, de conocer, pues, cómo somos, qué sentimos, qué experimentamos, qué necesidades tenemos. Yo creo que una de las consecuencias de esta pandemia tiene que ser una mayor reflexión sobre nosotros mismos, sobre nuestro propio conocimiento, sobre nuestra propia realidad, de vivir fuera de lo que cada uno es. Al vivir en un extremo o en otro, perdemos nuestro ser, nuestra identidad. Por tanto, no tenemos posibilidad de crecimiento, porque si me creo más de lo que soy, pues ya no necesito ser más, ya soy perfecto, soy maravilloso, soy Dios. Y no es esto. Precisamente hay que trabajar por un verdadero conocimiento de sí mismo. Y como os decía, creo que el Espíritu Santo, a través de esta pandemia, nos está ayudando a conocernos, cada uno de nosotros, y a conocer también la realidad de la humanidad. Y esto nos tiene que llevar a ese segundo punto importante, que también el Espíritu Santo actúa en nosotros en estos momentos, y es la humildad. El que se conoce a sí mismo, sabe sus necesidades, conoce sus limitaciones, y ante esa situación
ante esa indigencia, busca a aquel que le puede ayudar. Por tanto, otro de los puntos claves de esta pandemia no solamente es el conocimiento de uno mismo, sino que ese conocimiento nos tiene que llevar a la humildad. Es decir, a saber quién somos, qué somos, cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras necesidades. Y un punto muy importante, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién sí tiene la capacidad para ayudarme en mis necesidades, para santificarme, para equilibrarme? Y por eso vendría la tercera parte, o el tercer punto, como algo necesario que el Espíritu Santo engendra en nosotros. Es la necesidad de Dios, el deseo de Dios, el hambre de Dios. Hace unos años, cuando las famosas Torres Gemelas, seguramente muchos lo sabéis, había gente que decía, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Cómo es posible que Dios, ante los atentados, las muertes, esté impasible? O no existe, o Dios no es bueno. Y una personalidad grande, alta, dentro de Estados Unidos, en esa pregunta que le hacían en una televisión, respondía, ¿con qué atrevimiento exigimos a Dios ahora? Incluso le preguntamos cuando hemos echado a Dios de nuestra vida. Hemos echado a Dios de los colegios. Nos enseña educación religiosa, nos enseña la fe. Hemos echado a Dios de nuestros matrimonios. No dejamos que Dios viva en la familia. No fomentamos la presencia de Dios en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Pensamos que el matrimonio es cosa de los dos solamente. Dios queda al margen. Hemos echado a Dios de nuestras relaciones, también de nuestras relaciones sexuales como matrimonio, porque no estamos abiertos a la vida. No está siendo el matrimonio ese punto de complementariedad, de amor, de entrega, de unión, de indisolubilidad. No está siendo el matrimonio ese punto donde Dios, que es el amor, reina y por tanto queda abierto también a la vida. Somos nosotros los que decidimos. Hemos echado a Dios de nuestras instituciones. Yo puedo hablar de mi país, de España. En España antes se juraba, ahora se jura o se promete por el honor y la conciencia. Así pasa. Cuando los cargos políticos o sociales o de cualquier tipo se prometen por el honor y la conciencia, si uno no tiene ni honor ni conciencia, decidme por qué prometen o qué es lo que están prometiendo. Antes se juraba por Dios, se juraba ante la Biblia y ante la cruz. Hoy no. Somos un Estado laical, laicista, en el que Dios no entra. Es más, ¿en cuántos países se da? Si eres católico, no puedes entrar a formar parte, como pasó en Inglaterra con una de las ministras. Es que usted está metiendo su ideología en la sociedad, como si los católicos no tuviéramos derecho también a iluminar la política, la sociedad, la economía, la educación desde nuestra fe. Y no lo hemos callado muchas veces los católicos. Por tanto, hemos echado a Dios de nuestra vida. Lo hemos echado, como decía, de las relaciones, de la educación, de la política, de la familia. Lo hemos echado incluso hasta de nuestras diversiones, de nuestro día a día. ¿Cuánto nos cuesta realmente dar testimonio, vivir en Dios, en definitiva? Quizás a lo mejor esta pandemia lo que está haciendo es que volvamos, después de conocernos a nosotros mismos, de reconocer la humildad. Quizás esta pandemia nos está haciendo tener hambre de Dios. Quizás a lo mejor este hecho de que haya habido que cerrar los templos y que sea a través de medios de comunicación nos esté haciendo experimentar la necesidad real de Dios. En todos los ámbitos, en la oración que hacemos en casa, en el rosario que podemos rezar en casa,
en nuestras relaciones, en la Eucaristía, en la recepción de los sacramentos. ¿Cuántas veces, incluso algunos de los que me estáis viendo, me habéis dicho, Padre, ¿no habría un rinconcito dentro de la iglesia donde podamos asistir a la Eucaristía? Donde podamos recibir el cuerpo de Cristo. Fijaros, esta pandemia quizás nos está ayudando a ver lo que es esencial de lo que no es esencial. Y a lo mejor nos ayuda a descubrir que Dios realmente es esencial en la vida del hombre. Es muy curioso como en España se está haciendo ya la apertura, digamos, ¿no? No me sale la palabrota esa que dicen de esa aceleración o cosas de estas, donde ya pues parece ser que la pandemia va bajando y por tanto podemos llegar a lo que los políticos llaman la nueva normalidad. Yo no entiendo de esas historias, porque aquí lo que se trata es de salir de esta situación y sobre todo de salir fortalecidos, ¿no? No con esa nueva normalidad de la que hablan, que todavía no entiendo qué es. Pero es muy curioso cómo han ido abriendo campos, como puede ser aquello que fomente el tema económico, que qué bueno, porque ayudará a que nuestras familias, a nuestros amigos, las personas, a través de la economía, podamos también estabilizar nuestra vida. Y se abren comercios, se abren empresas, pequeñas empresas, y ya se empiezan a abrir las iglesias. Porque era una de las cosas que no consideraban como esencial. Y ha habido mucha gente que ha protestado diciendo, para ustedes no, pero para nosotros la iglesia es esencial. Dios es esencial en nuestra vida. Necesitamos la Eucaristía, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Necesitamos la confesión, necesitamos alimentarnos. Quizá a lo mejor esta pandemia nos está ayudando a valorar lo que importa de lo que no importa. Otra de las situaciones también es que a lo mejor nos ayuda a purificar nuestras intenciones. ¿Cuántas veces nos hemos movido en nuestras relaciones por lo que podíamos sacar del otro? Incluso dentro del mismo matrimonio y de la misma familia. No por los lazos de afecto, de amistad, de amor, sino por lo que yo podía sacar del otro. Quizás a lo mejor en estos momentos nos damos cuenta pues, de esos sanitarios, de esos enfermeros, enfermeras, médicos, de aquellas personas que están dando la cara, la vida por los demás, de sacerdotes que están en los hospitales dando unciones de enfermo, de congregaciones religiosas, religiosos, sacerdotes que están distribuyendo alimentos para los más pobres y necesitados, donde no hay otra intención que el amor. Por eso a lo mejor eso también nos ayuda a purificar nuestras intenciones, a que aprendamos a movernos, no por intereses, sino por pura generosidad, por puro amor. Nos tiene que llevar en definitiva a dar gracias a Dios en todo momento y aprender a vivir en este momento especial que estamos viviendo, dando gracias también, porque de aquí también podemos sacar muchas cosas buenas, importantes. El Santo Padre decía, tenemos un peligro, y es que entre en nosotros, en la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, un virus mucho más doloroso, mucho más peligroso, el virus del egoísmo. Mientras que yo esté bien, ¿qué me importan los otros? Mientras que mi familia esté bien, ¿qué me importa el resto de los seres humanos? Mientras que yo conserve mi estatus. Es más, incluso el Santo Padre denuncia cómo hay empresarios, cómo hay gobiernos que aprovechan esta situación para imponer su ideología, que aprovechan esta situación para sacar rendimientos económicos, para explotar más y salir mejor librados económicamente con relación a los demás. El Santo Padre denuncia explícitamente todo esto. Y el Santo Padre pide precisamente a los gobiernos que se dejen de carreras armamentísticas, que se dejen de competiciones desleales, que se dejen de todo aquello que
que genere que realmente hagamos una sola familia, una sola comunidad, una sola iglesia, donde podamos dar, recibir, participar, donde se erradique el COVID-19, pero sobre todo el virus del individualismo, del personalismo, del egoísmo y de todos los ismos que queráis poner, que dañan más que la misma enfermedad. Ante todo esto, hay un punto que me parece interesante, ¿no? Quisiera leeros un pasaje que el Santo Padre utiliza precisamente en la bendición Urbi et Orbe que dio, y es el capítulo 4, versículos 35 al 41 del Evangelio de San Marcos. Decía: este día, al atardecer, les dijo: pasemos a la otra orilla. Despidieron a la gente y le llevaron en la barca, tal como estaba. Otras barcas iban con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que estaba a punto de anegarse. Él se encontraba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Entonces les dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿No tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es muy curioso cómo nos presenta este pasaje una situación real que vivieron los apóstoles. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero si no estoy equivocado, es el único pasaje de toda la Escritura donde Jesús aparece dormido. No hay ningún otro relato donde aparezca Jesús dormido. Se habla de que pasaba las noches, no quiere decir que no duerma, por supuesto que dormía, pero que precisamente en este momento y en este pasaje se fijen los apóstoles, el evangelista, y diga: estaba dormido. Y cuando se despertó, porque lo despertaron, es cuando reacciona de esta manera. Jesús está dormido. Pareciera como que no le importara lo que estaba pasando en ese momento. Podríamos pensar ahora también en nuestra realidad, en las tempestades que nosotros vivimos, en esta tempestad actual de la pandemia. Esta tempestad nos desenmascara, nos muestra nuestra vulnerabilidad. Ha venido el virus, un bichito tan chiquito que ni siquiera se le ve, nos ha encerrado en casa. Un bichito que ni siquiera se le ve, ha paralizado la economía. Algo que ni siquiera se puede ver, ha paralizado el mundo entero. Nosotros teníamos, como bien sabéis, una peregrinación a Tierra Santa y nos hemos quedado con las ganas de ir a Tierra Santa. Esperamos ir el año que viene, pero nos ha paralizado. Todo el plan que teníamos, toda la seguridad de que íbamos a ir, toda la ilusión del mundo, las reuniones hechas para ir, lo que habíamos visto ya, lo que habíamos proyectado, todo programado. Incluso el dinero que se había adelantado. Todo parado. Un bicho tan chico nos ha trastocado. Una tempestad, como la de los apóstoles, nos ha removido totalmente, nos ha paralizado, nos ha dado miedo. Nuestros proyectos, rutinas, prioridades, nuestras agendas, todo se ha parado. Habíamos abandonado lo que nos alimenta, lo que nos sostiene, lo que nos da fuerza, lo que nos da vida, la misma comunidad. A veces dejamos la Eucaristía, dejamos la oración, dejamos muchas cosas porque tenemos mucho trabajo, porque no tenemos tiempo para rezar. Es más, es muy curioso cómo, yo no sé si lo habéis experimentado alguna vez, cuando uno tiene un problema,
pone todos los medios para solucionar el problema. Y hay personas que te terminan diciendo, Padre, ya solamente me queda rezar, como el último recurso. Cuando tendría que ser al revés. El primer recurso, rezar, y después poner todo de mi parte. La tempestad nos hace, nos remueve, nos descubre, desenmascara nuestra vulnerabilidad. Así nos ha pasado con la pandemia. Nos ha llevado incluso a rezar. Es curioso, ¿no? Yo comentaba en una de las homilías no hace mucho que yo nunca había visto en redes tantas Eucaristías, tantas adoraciones, tantos rosarios, tantas y tantas y tantas redes ocupadas por Dios y por la fe. Ha tenido que unir el coronavirus para que ocupemos los medios de comunicación, las plataformas digitales, para que ocupemos el Facebook, el Instagram, todas esas cosas que sabéis más que yo. Es curioso. ¿Y todo esto por qué? Porque habíamos abandonado lo que más importa y lo habíamos relegado a segundo espacio. Nos ha dejado al descubierto y nos está haciendo experimentar lo que importa sobre lo que no importa. Y Jesús pregunta, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Es una llamada a la fe, que no es tanto creer en Dios, si existe o no existe, sino es ir hacia Dios, es caminar hacia Él, es confiar en Jesucristo. A veces consideramos que la fe es solamente decir yo creo intelectualmente, creo, porque ¿quién ha hecho todo esto? Si no es una mente inteligente. ¿Quién ha ordenado el universo? Si no es alguien que está por encima y que es capaz de ordenar, de dar un fin a las cosas. Puedo creer en la existencia de una persona sin amarla. Me lo habéis escuchado en alguna ocasión. Es fácil que yo crea en la existencia de Cleopatra, pero a mí esa señora ni me importa, ni me va, ni me viene. Puedo creer en Hitler, y claro que creo que existió, y que fue un genocida, pero no lo quiero. Creo que existe, sí, o que existió, pero no influye en mi vida. La fe, por tanto, no es simplemente creer en la existencia de Jesús y de Dios, sino sobre todo es ir hacia Él, es confiar en Él, es vivir, como decía San Pablo, en Dios nos movemos, existimos, somos. Es decir, vivir envueltos y penetrados de Dios. Envueltos porque nos envuelve alrededor, penetrados porque vive en nosotros. Y tener esa conciencia real. Dios está en todos los sitios. ¿Cuántas veces lo hemos repetido? Incluso a los niños nos hemos enseñado, Dios está en todos los sitios, en el cielo, en la tierra, en el corazón, Qué bonitas palabras, ¿sí? Pero ¿cómo nos cuesta experimentar que realmente Dios está en todos los sitios? Esta es una de las experiencias vitales que yo creo tenemos que sacar de esta pandemia, de esta vida después de la pandemia, es decir, movernos más en Dios, experimentar más la presencia de Dios dentro y fuera. En definitiva, dejarme llevar de la fe, dejar que la llamada de la fe me cautive. Es tiempo de conversión, es tiempo de elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que no cuenta, de saber separar lo que es necesario de lo que no es necesario. ¿Os habéis dado cuenta de que hay muchas cosas que nos parecían imprescindibles? En mi tierra a veces parece imprescindible ir cada día, después del trabajo, a tomarse una copa, a tomarse una cerveza. Y más ahora que llega el verano, y con los calores de Querétaro, ni te cuento,
a tomarte una buena chela fría con los amigos, no es imprescindible. De irnos a ver un partido de fútbol, porque nos va la vida si no vamos al partido de fútbol. Porque, uy, si no ganan los Gallos, me muero. Bueno, el que sea el otro que no diga nada, ¿eh? A ver si vamos a tener problemas por rivalidades. Y no es prescindible, no es imprescindible. Son tantas cosas, hasta las mismas cosas que compramos y que vivimos y que comemos. ¿Cuántas veces nos ha pasado imprescindible comprar el último modelito para lucirnos? Y ahora en casa, ¿con qué nos lucimos? Pobre esposo, pobre esposa, que ni siquiera tiene el detalle de arreglarse para el cónyuge. ¿Cuántas veces, o mejor aún, cómo nos está haciendo ver lo que es necesario de lo que no es necesario? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? La fe es caminar, es acercarse, es vivir en, es saber que necesitamos la salvación. La fuerza de Dios es convertir en algo bueno lo que no es bueno. Esta es la salvación que el Señor nos trae. Esto es otro de los objetivos. Saber experimentar en los momentos duros y difíciles, ahora, precisamente, que de aquí también se sacan cosas positivas, cosas buenas. Y aquí es donde quiero aterrizar de una forma más especial. Yo creo que la vida después de la pandemia va mucho con aquella expresión que un autor francés decía. Era un escritor, un novelista, Malraux, decía que la mística no puede ser monopolio de clérigos, el siglo XXI, los cristianos serán místicos o no lo serán. Dicho de otra manera, y esto lo repite otro teólogo alemán, Karl Rahner, y el mismo Papa Benedicto XVI llegará a hablar de este tema. Es algo impresionante, como el Papa nos habla, Benedicto XVI, en la encíclica Deus Caritas Est, dice, nos deja una afirmación impresionante, dice, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o moral, o por un gran ideal, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte en la vida y con ello una orientación decisiva. La fe cristiana surge y se fortalece en la experiencia vital de un encuentro, el encuentro con Jesús. A esto se refiere esa expresión de Karl Rahner, esa expresión que decía, en el siglo XXI el cristiano o es místico o no será cristiano. Dicho de otra manera, en la situación que estamos viviendo, después de la pandemia, o nos volvemos hombres de Dios, o nos volvemos hombres imbuidos, metidos en el corazón de Cristo, que experimentan, viven la presencia continua del Señor en su vida, discerniendo lo que importa de lo que no importa, lo que vale de lo que no vale, mis actitudes, mis comportamientos, mis limitaciones, humildemente, mis relaciones, dejando a un lado el virus del egoísmo, o vivo mi fe, o realmente no seré cristiano. Aquí ya no basta con decir creo en Dios, no basta con decir sé que Dios existe. No, ahora necesito sobre todo vivir en Dios, encontrarme con Dios, experimentar la vida de Dios. En definitiva, meterme en esa mística. Tradicionalmente los místicos son aquellos que tienen una experiencia especial, particular de Dios. De hecho, hablamos de los místicos como Santa Teresa de Jesús, que además pues, tenía éxtasis, arrobamientos, era capaz de ver y elevarse y experimentar y sentir la presencia de Dios, hasta lo veía.
no se trata de ser místico a este estilo, que es una gracia especial que Dios concede a ciertas personas. Se trata de vivir la mística de otra manera. Es decir, eso mismo que decía Santa Teresa, Dios también está entre los pucheros. Es decir, a Dios lo encuentro lavando los trastes. A Dios lo encuentro escuchando a mi hijo. A Dios lo encuentro ayudando al pobre, marginado, necesitado. A Dios lo encuentro reconstruyendo la sociedad. A Dios lo encuentro en la caridad, en la solidaridad, en el amor. A Dios lo encuentro en el esposo, en la esposa, en el hijo, en la hija. A Dios lo encuentro en mi casa. Eso es vivir la mística. Eso es ser hombre místico. Es decir, que se encuentra con Dios y encuentra a Dios en las circunstancias de la vida, en los momentos, en los acontecimientos que día a día vive y experimenta. Por tanto, ojalá se nos grabe profundamente en el corazón. Si quiero ser un cristiano real del siglo XXI, tengo que ser místico, es decir, vivir en Cristo, experimentar a Cristo, tener relación con Cristo, que realmente el acontecimiento Cristo signifique algo y transforme mi vida. En definitiva, es la conversión. Para esto necesito algo muy importante, y es la oración. El Santo Padre, en uno de los discursos recogidos en este librito de la vida después de la pandemia, habla de la necesidad de orar. Y él dice que orar significa escuchar. Lo hemos escuchado y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? ¿Qué es orar? Hablar muchas veces de amor con aquel que sabemos nos ama, decía Santa Teresa de Jesús. Por tanto, orar es mantener un diálogo con Dios. Y sabéis perfectamente que el diálogo es un toma y daca. El diálogo es pararse también a escuchar. Y el Santo Padre dice, escuchar, que es dejar que lo que estamos viviendo nos preocupe, afrontar el viento y el silencio, la oscuridad, la lluvia, permitir que las sirenas de las ambulancias nos turben. Es decir, es escuchar a Dios y la voz de Dios en la sociedad, en el hermano, en lo que nos rodea, en el dolor, en el sufrimiento, en el silencio, en la oscuridad, en las sirenas de las ambulancias que trasladan a los enfermos de coronavirus. Orar significa, dice el Padre, reconocer que no somos autosuficientes y, por tanto, encomendarnos a Dios. Es decir, orar significa depender y saber que dependo de Dios. Que yo por mí mismo no lo puedo todo. Que yo por mí mismo no puedo nada. Como decía Santa Catalina de Siena, que decíamos antes, yo no soy, en cambio Dios sí es. También decía el Santo Padre que es contemplar el cuerpo del Señor en la Eucaristía, pero también en el hermano que sufre. Es dialogar con el Señor y acoger y acompañar y sostener al hermano que me necesita. Es vivir contemplando a Dios en el hermano, amando a Dios en el hermano. El Santo Padre habla también de orar como aprender de Jesús a tomar la cruz, abrazar la cruz, abrazarse al dolor y al sufrimiento. A mí me gusta mucho el Viernes Santo, cuando se adora la cruz, recordar que abrazar la cruz no es abrazar un madero, no es abrazar un trozo de leña, un palo, ni siquiera abrazarlo con Cristo muerto,
Me gusta recordar que la cruz es el esposo, es la esposa, es el hermano que me cae mal, es la enfermedad, es el paro, es la deficiencia, es la limitación. Me gusta contemplar la cruz como la propia limitación, a veces como esa tendencia, esa concupiscencia, esa cruz que me hace experimentar el dolor y el sufrimiento. Abrazar la cruz es abrazar todas estas situaciones. Por eso dice el Santo Padre, aprender de Jesús a tomar la cruz, abrazar la cruz, abrazar a mi esposa, sobre todo cuando las cosas no nos van bien, amar cuando no experimento el amor. Me habéis escuchado también en alguna ocasión cómo las parejas hoy tienden a decir, se acabó el amor. Y como se acabó el amor, mejor lo dejo, me busco otra pareja y así todos felices y contentos. Nos quitamos problemas, ya no tengo problemas con el cónyuge, ya no tengo problemas con la esposa, ya paz, sosiego, felicidad. Me habéis escuchado en alguna ocasión decir que cuando a mí se me acaba la gasolina en el coche, no se me ocurre tirar el coche, sino que lo que hago es llenar el tanque de gasolina. Pues si se me ha acabado la gasolina del amor en el matrimonio, tengo que poner más amor que antes. Precisamente porque se ha acabado. No voy a tirar el coche porque no tenga gasolina. Voy a llenarlo de gasolina. No voy a tirar el matrimonio porque no tengo amor. Voy a poner amor. Voy a cargar más el amor. Aprender de Jesús a tomar la cruz es abrazar. Abrazar lo que más nos cuesta. También lo dice el Santo Padre que orar significa imitarlo en nuestra fragilidad, para que a través de nuestra debilidad la salvación entre en el mundo. De esta forma la oración se convierte en una guía para descubrir cómo puedo ser discípulo, misionero, o como se dice en Ejim, cómo puedo ser forjador, que se forja, forjar. La escucha, la contemplación, la oración son parte integrantes de la lucha contra las desigualdades, las exclusiones. Son medios para luchar contra la pandemia. No solamente la del coronavirus, sino sobre todo la que nos puede venir del egoísmo, el virus del egoísmo. Cuando el Señor se despierta en la barca, trata de avivar la fe de sus discípulos. Y aunque les echa en cara que no tienen fe, les insta a vivir esa fe. Nosotros tenemos una gran ventaja, y es que en nuestras tempestades, como dice el Santo Padre, tenemos un ancla, que es la cruz que nos salva. Tenemos un timón, que es Cristo, la cruz de Cristo, que nos rescata. Y tenemos una esperanza, que es la cruz que nos sana, nos abraza cada día. Abrazar la cruz, por tanto, es animarse a abrazar a todas las contrariedades del tiempo, del presente, del futuro. Es abandonarnos por un instante, dejando la omnipotencia, la posesión, dejando todo aquello que nos hace sobrevalorarnos de una forma falsa. Termino pues instando de una forma especial para que podamos vivir después de esta pandemia, conocernos, reconocernos humildemente. Se trata, por tanto, de experimentar, de aprender, de tener esa necesidad de Dios, pero sobre todo, y me parece que la mejor solución para vivir después de la pandemia es ser verdaderos místicos de nuestra época, de nuestro tiempo. Es decir, en Dios nos movemos, existimos y somos.
Esto es ser místico. Y si en el siglo XXI los cristianos no somos místicos, es decir, no existimos, no vivimos, no somos en Cristo, hemos dejado de ser cristianos. Hemos dejado de ser lo que tenemos que ser. Por tanto, de ahí se desprenderá la ayuda, la colaboración, se desprenderá la solidaridad, el amor, la generosidad, todo lo demás. Pero o salimos de esta pandemia siendo místicos, es decir, cristianos, verdaderos hijos de Dios, o seguiremos en la pandemia, quizás sin enfermedad, quizás sin dolor, quizás sin muerte, pero con el virus del egoísmo que no encuentra en el hermano a Dios. Gracias. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, y sobre sus familias.